bien, ¿por qué Dios le dice no a David? Ya sabiendo de dónde surgió el no de Dios para el rey. ¿Qué razones tenía Dios para decirle no? ¿Por qué lo hizo? Si supuestamente era el plan perfecto. Bueno, para David era una buena causa y noble. Era buena la iniciativa, como ya lo explicamos al principio. De hecho, a ninguno se le había ocurrido levantarle una casa al Señor, solamente ahora a David. Y era un buen propósito, descansar el arca y ver al estrado de sus pies, para que se glorificara su nombre. Es más, ya David había hecho muchas cosas por el Señor. Había guiado al pueblo, estaba unificando a la nación. Ya tenía casi 40 años de reinado. Había librado al pueblo de sus enemigos. Había trasladado el arca a Jerusalén para que Jerusalén se convirtiera en el centro de adoración y en la capital de la nación. Ya David estaba en su última etapa de reinado. Ya había derrotado a los filisteos. Ya había conquistado a Jerusalén. Repito, reitero, ya había trasladado el arca a Jerusalén. Sin embargo, Dios le está diciendo no. Era lo único que le hacía falta, lo del templo, para, como decimos nosotros, quedar realizado, y sin embargo le dice no. Es más, le voy a leer un texto, mis amados hermanos, en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 17, cuando Salomón fue a dedicar el templo que construyó, para que usted entienda que aún hasta Dios le pareció bien. Dice Salomón: mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: en cuanto a haber tenido en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Hasta Dios le pareció bien. Lo que no le pareció bien es que fuera David quien lo fuera a construir. Y por eso piensa en Salomón. Pero ¿cuáles fueron las razones? ¿Por qué? Y en esta parte del mensaje nos vamos a concentrar un poquito aquí. Voy con la primera. Ubíquese, por favor, en el mismo libro de Segundo de Samuel, el capítulo 7, en el versículo 6. Le dice Dios a Natán: dígale a David que él no me va a construir el templo. Y me llama la atención que le dice: dile a David, mi siervo, porque aunque Dios nos diga no, seguimos siendo sus siervos. ¿Cuántos lo creen? Porque aquí el asunto consiste en que aunque le dijo no a David, no le está rechazando a él. Dígale a David, mi siervo, que él no me va a edificar casa, porque yo nunca he morado en templo, en casas de cedro, sino que siempre he andado peregrinando. He andado morando en santuarios, en tabernáculos. Usted lo ve en el versículo 6. En carpas. Le dije que ahorita al principio, mire, el peregrinaje, recordémoslo, 40 años en el desierto, 400 años en Silo, 7 meses en tierra de los filisteos, sin meter el tiempo que duró en la tierra de Gad y de otros territorios. 20 años en tierra de Kirian Yerí, en casa de un hombre llamado Abinadab. 3 meses en casa de Obed-Edom, y por eso Dios lo bendijo. Lo que no pasó con Abinadab, pero Dios sí bendice a Obed-Edom por causa del arca, por causa de la presencia. Y por último, David la traslada a Jerusalén. Entonces Dios se lo explica clarito. ¿Para qué me vas a edificar una casa? Hablando costeñolmente, para que me entienda bien, si ya yo estoy acostumbrado a habitar en moradas y entre cortinas. Y le da otra razón, la segunda. Dígale a David, mi siervo, que él no va a edificarme casa, porque yo a ninguno le he pedido, ni tampoco le he reclamado que lo haga. A ninguno de las tribus de Israel le he dicho que me edifique un templo. Y usted lo puede observar en el versículo 7. Y eso también era una gran verdad. Es más, ni siquiera David se lo había pedido. Y le da una tercera razón. Dígale a David, mi siervo, que él no me va a edificar casa, porque él debe seguir guiando a la nación, unificándola.
que se dedique a continuar librando sus batallas, aunque el versículo 1 dice que ya Dios le había dado paz, que siga destruyendo a sus enemigos, que siga siendo príncipe de mi pueblo, que siga siendo líder, jefe, que siga gobernando sobre la nación, porque para eso yo lo llamé, para eso yo lo escogí, para eso yo lo saqué detrás de las ovejas que él pastoreaba. ¡Wow! Tremendo. Y usted lo puede observar en el versículo 8. Y es que hay una tremenda palabra, como decimos nosotros los predicadores, hay un tremendo rema para todos nosotros. Y te lo voy a explicar así, mi amada iglesia, y entiéndeme lo que voy a decir. Concentrémonos, dediquémonos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cumplamos con el llamado, cumplamos con el ministerio que Dios nos ha hecho, independientemente de cuál sea. No nos equivoquemos tampoco aquí en esta área. No nos vayamos para el lugar equivocado. No nos pongamos a inventar. No nos desenfoquemos. Al contrario, enfoquémonos 100% en el trabajo que Dios nos ha delegado, a cumplir el ministerio, a cumplir el llamado. No nos compliquemos la vida. Alabado sea su nombre. Si Dios a mí no me llamó para estar en la alabanza, tranquilo, dele gloria a Dios. Yo soy feliz con el ministerio que Dios me ha dado como predicantor, como evangelista. ¿Para qué me voy a poner a inventar otra cosa? Como dice el adagio, y perdóneme, zapatero a su zapato. Si yo soy ojo en el cuerpo de Cristo, y entiéndame el lenguaje que estoy hablando ahora, si usted es boca, si el otro es nariz, si el otro es oreja, si el otro es brazo, si el otro es pierna, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, dele gloria a Dios por la función que le tocó, por el don que Dios le ha dado, por el talento, por la capacidad. Esto es lo maravilloso del cuerpo de Cristo, que aunque somos diferentes miembros, y esto es lo que hace que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcione perfectamente. Usted se imagina si todos fuéramos evangelistas, si todos fueran pastores, como Pablo le enseñó en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, mi amado, seamos felices con lo que nos toca hacer, con lo que Dios nos ha delegado. Y no nos pongamos a inventar, no nos pongamos a hacer lo que Dios nunca nos ha mandado. Por eso es que vienen las frustraciones, viene la yayay, por eso es que viene el llanto. Y Dios se lo dice claridoso a su rey. Dedícate a seguir siendo príncipe de mi pueblo, a seguirlos guiando, a seguir gobernando sobre ellos, aunque ya David estaba en su última etapa. Y hay una cuarta razón por la cual Dios le dice no al rey David, en lo relacionado con el templo. ¿Cuál es? Que ya Dios tenía escogido el vaso, ya Dios tenía escogido el instrumento que iba a edificarle la casa. ¿Quién era ese? Recordémoslo. Salomón, su hijo, que estaba por nacer. Pero ya Dios todo lo tenía fríamente calculado. Porque repito, ya Dios tiene determinado todo lo que va a hacer. Y saldría del linaje de David. Sería uno de sus propios hijos. Salía de sus entrañas. Refiriéndose a Salomón, como él lo explica después al pueblo. Y como el mismo David se lo explica al mismo Salomón. Porque Dios quería que quien construyera su casa fuera un hombre de paz, fuera un hombre pacífico. De hecho, Salomón significa eso. Mientras que David era un guerrero. Había derramado mucha sangre librando sus batallas. Tenía las manos manchadas de mucha sangre y Dios lo sabía. De hecho, la razón principal por la cual Dios le dice no a David es por esto. Y así lo explicó David al pueblo. Y así también se lo explica a Salomón. Yo le aconsejo que usted se lea bien Primero de Crónicas capítulo 22 y capítulo 28. Y Dios está siendo claridoso aquí también. Bendito sea su nombre. Y de esta manera, amada iglesia, por estas razones que ya les expliqué de la manera más sencilla, Dios le está diciendo no, no y no a David en lo relacionado con la construcción del templo. ¿Quién lo creyera?
Dios diciéndole no a David, a su rey, a su ungido, a su profeta, porque también tenía tintes de profeta, según lo que Pedro predicó en su primer discurso en Hechos capítulo 2, versículo 30. ¿Quién no creyera? Dios diciéndole no a David, el hombre conforme a su corazón, el rey más amado que tuvo Israel, el único que fue primero rey en Judá, después rey en Israel y después rey en el reino unificado. ¿Quién no creyera? Dios diciéndole no al dulce cantor, al gran salmista? Pero aún así, Dios le dijo no. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de esto? Que aunque Dios le dijo no, David no se incomodó por eso. Él no llegó a molestarse, ni empezó a cuestionar a Dios, ni tampoco a reclamarle. Es más, tampoco se llenó de celo con Salomón, sino todo lo contrario. Lo vemos aceptando el no de Dios, sometiéndose al no del Señor, a la decisión divina, a la voluntad del Todopoderoso. De hecho, lo primero que David hizo fue meterse en oración con el Señor. Usted lo puede observar del verso 18 hasta el verso 29. Y después vemos al rey David explicándole al pueblo y explicándole a Salomón. Ya en ese tiempo Salomón era un muchacho, era un joven de tierna apariencia, sin experiencia, dice el cronista. Y él le dice al pueblo y a su hijo: yo había propuesto, había determinado, dice David, yo había decidido, había visionado, había ideado, había planeado, tenía la iniciativa, tenía la intención de edificarle una casa a mi Señor para que lo honraran, para que lo glorificaran, para que fuera estrado de sus pies, es decir, para que sirviera de su trono, para que el arca descansara y estuviera en un lugar fijo. Pero él me dijo que no, porque había derramado mucha sangre. Sin embargo, me dio una buena noticia. Me prometió que un hijo mío, que uno de mis hijos, de los tantos que yo tengo, sería quien lo iba a construir. Refiriéndose, repito, a Salomón. Y no solamente eso, sino que en vez de incomodarse, vemos a un David, aunque Dios le había dicho no, haciendo los preparativos del templo para que cuando su hijo lo fuera a edificar la casa, fuera a construir el templo en el tiempo propicio, todo lo estuviera listo. David pensaba que como la obra era grande, esto de la construcción, y tenía que ser algo magnífico y excelente, porque Dios siempre merece lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Como Salomón era todavía un muchacho, un joven sin experiencia, eso como que lo tenía a él un poco preocupado, un poco inquieto. Y en el capítulo 22 y 28 de Primero de Crónicas se lo explica al pueblo, a su mismo hijo Salomón. Y entonces él lo empieza a preparar todo. De hecho, mi amada iglesia, la visión era de él. Los planos del templo los tenía él. El terreno lo había comprado él. Dicho sea de paso, ¿sabe cuál es el terreno que David compró para el templo? Ustedes se acuerdan cuando pecó, cuando David hizo el censo y que vino mucha mortandad. Y bueno, David entiende que tiene que invocar a Dios, que tiene que edificar un altar a Dios, que tiene que ofrecerle sacrificios a Dios, y le compra un terreno a un personaje llamado Ornán. Y viendo que Dios lo escuchó, que aceptó los sacrificios que hizo en ese lugar, él dice inmediatamente, está en Primero de Crónicas 22:1, aquí construiré la casa de mi Dios. Y tenía todos los materiales, los obreros, los ingenieros, todo. De hecho, cuando Salomón fue a edificar la casa en su 4º año de reinado, ya todo estaba listo. Y debió serle más fácil para Salomón. El desgaste para Salomón debió ser menos. Y no solamente le prepara lo material,
sino que también lo preparó a él anímicamente, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, en todas las áreas. Lo dejó listico, mi amado. Y David muere, pero su muchacho queda listo. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo interesante en esta parte es que el muchacho salió bueno. Porque aunque era una obra grande y tenía que quedar magnífica, con toda excelencia, Salomón construyó el templo. En su 4º año de reinado, 480 años después de la salida de Egipto. Haciendo otro paréntesis aplicativo acá, quiero resaltar varias cositas. La primera, Dios merece lo mejor. Mire que David no quería construir, no está pensando en edificar cualquier casita. Él no está pensando en construirle a Dios cualquier templecito por ahí. No, él está pensando, visionando una obra grande, magnífica, excelente. Y así lo explica en Crónicas. Porque como dijo ahorita de paso, mi amado, Dios merece lo mejor, merece la excelencia, nuestro mejor tiempo, nuestro mejor servicio que sea para el Señor. Ese cuento de que no, como es para la gloria de Dios, voy a cantar un especial para la gloria de Dios, pero no ensaya, no se prepara. Lo segundo que quiero rescatar en esta parte fue la motivación que llevaba a David querer construir la casa del templo. El afecto por la casa del Señor. Y él lo explica en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Por cuanto tengo mi afecto por la casa de Dios, he preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, madera para las cosas de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que todavía apenas estaba planeando construirlo. Y la motivación era su afecto, su amor, su pasión, su devoción. Mi amado, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer la obra del Señor? ¿Qué es lo que a mí me motiva a servirle al Rey? ¿Lo hago para ganar aplausos? ¿Lo hago para ganar fama, prestigio, puesto? ¿Lo hago para aparentar, para caerle bien a la gente? No, que esa no sea nuestra motivación. Vamos a hacerlo por afecto, por amor. Alabado sea su nombre. Recuerda lo que Pablo enseñó, que todo lo que se hace sin amor es como metal que resuena. Es como címbalo que retiñe y no sirve y no vale para nada. Cuanto más lo que hacemos para el Rey de Reyes y Señor de señores. Y lo otro que quiero que entendamos, y quiero dirigirme a los padres. David creyó en su muchacho, creyó en Salomón, creamos en nuestros hijos, creamos en nuestros jóvenes. Y me dirijo ahora a la juventud de Cristo Rey. Créanle a Dios y crean en su talento. Crean en el don que Dios les ha dado en el ministerio. Crean en el llamado. Si lo que están haciendo es por llamado divino, todo les va a salir bien. Van a contar con su respaldo, independientemente de las dificultades, de las vicisitudes que se puedan presentar en el camino. Y que apoyemos a nuestros hijos. Y que desde ya los estemos preparando, primero en lo espiritual, en lo ministerial, al estilo Ana, que antes de estar pensando primero en algo profesional, primero se lo dedicó al Señor, lo consagró para Dios y hasta se lo dejó allí. Y hasta Samuel creció en la casa de Dios. Era el conserje del tabernáculo en esa época que estaba en Silo, donde Eli y sus hijos ministraban. Y no quiero que me malinterpreten. Pensemos también en lo profesional de nuestros hijos, en el futuro económico, material. Pero primero es lo espiritual, primero es lo del Señor. Porque primero es Dios en todo. Aún en esto, primero es nuestro Dios. Entonces, mis amados, después de haber explicado esta primera parte, esperando que lo haya entendido bien, hemos entonces hasta ahora, ¿de dónde surgió el no de Dios para David? Hemos analizado un poco por qué Dios le dijo no a David en lo relacionado con el templo, y hemos
Hemos aprendido algunas reflexiones, como por ejemplo, que Dios merece lo mejor y la excelencia, que no debemos incomodarnos cuando Él nos diga no, que al contrario lo alabemos, lo glorifiquemos, nos sometamos al no de Dios, a sus decisiones y a su voluntad, que no debemos callar el mensaje que el Señor coloca en nuestra boca, que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha encomendado, en el llamado que nos ha hecho, que nos concentremos en cumplir con las funciones que el Señor nos ha delegado, que pensemos en el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, un legado espiritual, un legado ministerial, económico, material, si es posible. ¿Sí? Salomón no lo dejó con las manos vacías, que todo lo que hagamos, que nuestra motivación sea el amor, la pasión por lo de Dios y las cosas de Dios y por el mismo Dios. Y algo interesante que se me estaba pasando, ¿yo por qué tengo que incomodarme? ¿Por qué yo tengo que llenarme de celo? ¿Por qué yo tengo que molestarme si Dios no pensó en mí para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra, sino que pensó en el hermano Julio, en Pedro, en Juan, en otro hermano, en otro líder, en otro consiervo? Al contrario, me alegro, me gozo y le digo, mi amado, cuente conmigo para cualquier apoyo que pueda darle. Esa es la actitud. Y otra de las conclusiones son los amigos como Natán, la lealtad como Natán, primero a Dios, a los demás, la fidelidad. Bendito sea Dios. Yo no sé a cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes Dios les ha dicho no, pero no se enoje con el Señor. Llegó el momento, amada iglesia, de arreglar eso con el Señor, de pedirle perdón a Dios y decirle más bien, Señor, gracias